Bueno, muy bien. Hablábamos de, de la trayectoria, ¿sí? De Juan Germán Rocio, eh, y vemos cómo hacia el año de 1798 le empieza a madurar la mente. Realmente cuando él intenta ingresar al Colegio de Abogados de Caracas, ¿no? Eh, que le había sido impedida por su condición, por la condición mestiza de su madre y las dudas que existían sobre la condición de su padre también. Después es profesor de cátedra instituta de la Universidad de Caracas y participa activamente en los sucesos del 19 de abril de 1810. Ahí es donde su mente empieza a abrirse y a escudriñar realmente cuál debería ser su posición, por lo menos ideológica y de actividad que se estaba complementando con otros brotes de independencia que ya venían de Quito, lo que posteriormente va a suceder en Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810, y es cuando él integra la cátedra conservadora de los derechos de Fernando VII. Sobre esto vamos a hablar más adelante. Él ocupa ya un puesto oficial, llamémoslo así, en la cartera de Relaciones Exteriores, para representar luego a la Villa de Calabozo en el Congreso Constituyente de Venezuela del 2 de marzo de 1811, prácticamente un año después. Empieza a ser ideólogo del movimiento independentista y redacta el acta de independencia del 5 de julio del mismo año. Luego conforma un ejecutivo colegiado y es desalojado, entre otras cosas, por Monteverde, enviado a España con otros 7 compañeros del movimiento, a quienes Monteverde ha calificado como los monstruos, ¿sí? En ese contingente que despacha Monteverde van 4 hispanoamericanos y 4 europeos. Los venezolanos pues son Juan Germán Rocio, por obvias razones, Juan Paz del Castillo y Juan Pablo Ayala. Y un chileno que tiene que ver después mucho en la ideología de Juan Germán Rocio y que la historia no ha escudriñado suficientemente, que es José Cortés de Madariaga, el cura Cortés de Madariaga, que ha sido uno de los grandes impulsores soterradamente de la Revolución Americana, no solamente de la venezolana, también tuvo que ver con la colombiana y sus primeros brotes hacia 1806 en Cartagena de Indias, ¿sí? En ese mismo grupo van los españoles Manuel Ruiz, José Mírez y Antonio Varona, y el italiano, que también tiene mucho que ver en la vida y en la obra de Rocio, que es Francisco Isnardi. Monteverde los encierra en las bóvedas de La Guaira poco después de haber entrado a Caracas, y luego los envía engrillados a Cádiz con una comunicación dirigida al Consejo de Regencia que gobernaba en España por estar el rey Fernando VII preso en Francia. Y que decía más o menos: Señor, presento a vuestra majestad esos 8 monstruos, ¿sí? Origen y raíz primitiva de todos los males de América.
que se confundan delante del trono de vuestra majestad y que reciban el castigo que merecen sus crímenes. Dios guarde a vuestra majestad muchos años, Eso fue escrita el 14 de agosto de 1812, firmado por Domingo de Monteverde. Pues la misiva de Monteverde quiebra los términos de una capitulación, liberada después de estar preso en Ceuta y Gibraltar por intervención del regente de Inglaterra, que interviene por él y pasa luego a Jamaica y luego a Estados Unidos, y de allí pasa a Filadelfia en 1817, que es donde publica su gran obra Triunfo de la Libertad sobre el despotismo. Confesión, llamémoslo así, de un pecador arrepentido de errores políticos que desagravia a la religión ofendida por el sistema de la tiranía. Regresa a Venezuela en el año de 1818 y ejerce la presidencia del Congreso de Angostura, vicepresidencia del Departamento de Venezuela y de la Gran Colombia. Después va a morir a Cúcuta, precisamente en los albores del Congreso de Cúcuta de agosto de la Constitución de Cúcuta de 1821, donde era la punta de lanza del Libertador para que Roscio fuera el presidente de esa Constitución. Distinto hubiera sido la Constitución de Cúcuta si Roscio la hubiese presidido. Eso sirvió años después para las desavenencias, ¿sí?, entre Santander y Bolívar del año 28. La Constitución de Cúcuta, cuando es quebrantada, ¿sí?, en unos aspectos fundamentales por las ideas ya un poquitico distintas a las que se habían tomado inicialmente en cabeza del genio de América, Simón Bolívar. Entonces, la misión fundamental de Roscio es la respuesta a los militantes de una teoría del derecho divino. Esto es supremamente importante como fundamento del poder del monarca, al tiempo que convence a los creyentes sobre la compatibilidad de la causa patriota con la fe católica. Antes eso era un imposible. Y era un imposible, ¿por qué? Porque es que el poder divino regía y se argumentaba en la cabeza del soberano. En este caso, primero de Carlos IV y después de su hijo Fernando VII. Y eso lo seguían transmitiendo y lo seguían impregnando los curas desde los púlpitos, ¿no? Y entonces una contravención a esa entraba en el círculo del pecado mortal. Esta postura se puede constatar en el patriotismo de Nirgua, que es otro documento muy importante, el patriotismo de Nirgua y el abuso de los reyes que había publicado Roscio en 1811. Es un texto en el cual Roscio desestima los sofismas que plantea y basado en el poder monárquico que como gobierno por excelencia ordenado por la divinidad. Ahí es donde empieza también algunas de las controversias que posteriormente va a tener Roscio con Pío VII, que veremos más adelante. Pues bien, a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, España queda sin rey al morir Carlos II, el último de los Austrias, y quedan sin descendencia. Entonces se plantea la tesis de que la América no puede pertenecer al territorio español a pesar de que los Borbones,
aunque fuera por ser hereditarios, tampoco podían enajenar sin el consentimiento de los pueblos, lo que implica que el manifiesto escrito por Rocio a petición del Congreso General de las Provincias Unidas, después de la declaración de independencia y antes de la proclamación de la primera Constitución, sea refrendado por los constituyentes y firmado por el presidente Juan Rodríguez Domínguez y el secretario Isnardi.